¿Y si te dijera que el dictador más temido de Europa creó el sistema económico que literalmente usas cada vez que pagas con tarjeta? Porque mientras Napoleón conquistaba países, estaba haciendo algo mucho más brutal, conquistando tu bolsillo, y lo sigue haciendo 200 años después. Mira, cuando piensas en Napoleón, piensas en batallas, en ese tío bajito con complejo que casi domina Europa. Pero nadie habla de que este tipo revolucionó la economía mundial de una forma que ni siquiera los economistas actuales han logrado superar. Y lo hizo mientras literalmente estaba en guerra con medio continente. Imagínate esto, Francia en 1799 está completamente destruida. La revolución dejó el país quebrado, la moneda no vale nada, la gente se muere de hambre en las calles y el gobierno debe tanto dinero que básicamente es imposible pagarlo. Es como si España tuviera que pagarle a todo el mundo y no tuviera ni para chicles. La inflación está por las nubes y nadie confía en nada. Napoleón llega al poder y hace algo que parece una locura total. En vez de hacer lo que todos esperaban, que era imprimir más dinero como locos para pagar deudas, hace exactamente lo contrario. Crea el Banco de Francia en 1800 y le da un poder brutal, el monopolio de emitir billetes. Y aquí viene lo genial, porque este banco no era del gobierno, era privado, pero con control estatal. Un híbrido que nadie había probado antes. ¿Y sabes qué hizo que funcionara? La confianza. Napoleón entendió algo que los economistas tardaron décadas en teorizar, que el dinero solo vale lo que la gente cree que vale. Es pura psicología de masas. Entonces respaldó el franco con oro y plata de verdad, y de repente la gente dejó de usar trueque y volvió a confiar en los billetes. Pasó de tener una moneda que no valía nada a tener la más estable de Europa en menos de 3 años. Pero ojo, porque lo que viene ahora es donde Napoleón se convierte en un genio absoluto de la economía. Este tío no solo arregló la moneda, sino que creó el primer sistema fiscal moderno. Y cuando digo moderno, es que literalmente copiamos su modelo hasta hoy. Creó impuestos directos e indirectos, organizó un cuerpo de recaudadores profesionales y aquí está la clave, hizo que fuera casi imposible evadirlos. El Código Napoleónico estableció que todos debían pagar según sus ingresos. Revolucionario para la época, ¿no? Pues sí, pero también significaba que por primera vez en la historia el Estado sabía exactamente cuánto ganabas. Y entonces es cuando la cosa se pone oscura, porque con toda esa pasta entrando, Napoleón financia la máquina de guerra más eficiente que Europa había visto, pero no con deuda externa como hacían otros países, no. Él usaba los impuestos franceses y esto es clave, saqueaba los países que conquistaba. Básicamente inventó el modelo de la guerra se paga sola. Invadía un país, les sacaba todo el oro y recursos y con eso financiaba la siguiente invasión. Un círculo vicioso perfecto. Italia, Alemania, España, todos pagaron por sus propias conquistas. Es como si el ladrón te hiciera pagar por robarte y funcionó tan bien que Francia no se endeudó durante las guerras napoleónicas tanto como Inglaterra, que estaba pidiendo préstamos a todo el mundo. Los ingleses se hipotecaron hasta las cejas para derrotarlo, mientras que Napoleón básicamente jugaba con la casa de los demás. Ahora, el tema es que, mientras esto pasaba, Napoleón también estaba reconstruyendo la economía interna de Francia de una forma brutal. Creó la infraestructura de carreteras más avanzada de Europa, porque necesitaba mover tropas rápido, pero eso también significaba que los comerciantes podían transportar mercancías de forma eficiente. Construyó puentes, canales, mejoró los puertos, todo con un propósito militar. Pero el efecto secundario fue que el comercio explotó. Y aquí viene algo que me parece alucinante. Estableció el sistema métrico decimal como obligatorio. Antes cada región tenía sus propias medidas. Era un caos total para comerciar. Napoleón dijo, ya basta, todos usamos el mismo sistema. Y de repente hacer negocios se volvió muchísimo más fácil. Parece una tontería, pero estandarizar las medidas fue una revolución económica silenciosa que nadie cuenta. Porque resulta que en economía no puedes forzar a la gente a hacer lo que no quiere. Los comerciantes europeos dependían de productos británicos, té, café, azúcar, telas, y cuando se los quitas, ¿qué pasa? Que aparece el contrabando masivo. Las costas europeas se llenaron de contrabandistas y Napoleón tenía que gastar recursos vigilando que nadie comerciara con los británicos. Una pesadilla logística que le costaba una fortuna. Y esto nos lleva al punto donde todo empieza a desmoronarse. El bloqueo estaba matando las economías europeas, incluyendo la francesa. Los precios de productos básicos se dispararon, la gente empezó a quejarse y los aliados de Napoleón comenzaron a hacer trampas. Rusia fue la que más se atrevió, empezando a comerciar con Inglaterra a escondidas. Napoleón se entera y piensa, pues voy a invadir Rusia y les enseño quién manda aquí. Moviliza 600.000 soldados, la invasión más grande de la historia hasta ese momento. Y aquí la economía se come a la ambición de un bocado. La campaña de Rusia fue un desastre económico antes que militar. Napoleón no pudo mantener las líneas de suministro, los caballos se morían de hambre, los soldados no tenían que comer, gastó una fortuna en una guerra que no podía ganar logísticamente. El frío mató a muchos, sí, pero el hambre y la falta de recursos mataron a más. De 600.000 soldados volvieron menos de 100.000. El costo económico fue tan brutal que Francia nunca se recuperó del todo. La máquina perfecta de guerra autofinanciada se rompió porque Napoleón olvidó que no puedes conquistar territorios si no puedes alimentar a tu ejército. Parecía que todo había terminado,
El sistema económico perfecto, la máquina de guerra invencible, el imperio que se financiaba solo, todo colapsó. Los países conquistados dejaron de pagar tributos, el Banco de Francia empezó a tener problemas y la economía que había sido tan sólida comenzó a tambalearse. Napoleón había construido un imperio económico basado en la expansión constante, y cuando la expansión se detuvo, el castillo de naipes empezó a caer. Pero entonces pasa algo increíble. Cuando todo parecía perdido y Napoleón fue exiliado la primera vez a Elba, sus reformas económicas sobrevivieron. El sistema fiscal siguió funcionando, el Banco de Francia continuó operando, las infraestructuras que construyó seguían ahí. Había creado algo más grande que él mismo. Y aquí viene el clímax de toda esta historia. Napoleón vuelve durante los 100 días en 1815, y lo primero que hace no es reorganizar el ejército, es estabilizar la economía. Entiende que sin una economía sólida no hay imperio posible. Intenta reactivar el comercio, bajar impuestos para ganarse a la gente y refinanciar la deuda. Durante 100 días logra que Francia vuelva a funcionar económicamente. Por supuesto, Waterloo pasa y esta vez sí es el final definitivo. Pero aquí está lo que me vuela la cabeza. A pesar de la derrota total, su legado económico no solo sobrevivió, sino que conquistó el mundo de una forma que sus ejércitos nunca lograron. El Banco de Francia sigue operando hoy como uno de los bancos centrales más antiguos del mundo. El sistema fiscal que creó es la base de cómo funcionan los impuestos en más de 50 países. El código comercial napoleónico se usa en 42 países actualmente. El sistema métrico que impuso es el estándar global, y cada vez que mides algo en metros o kilogramos, estás usando su sistema. La infraestructura de carreteras que construyó fue el modelo que todo el mundo copió después. Hasta la forma en que entendemos la banca central moderna tiene sus raíces en lo que Napoleón diseñó. Y aquí está el verdadero golpe maestro desde la perspectiva de Behavioral Economics. Napoleón entendió que el dinero es confianza, que los impuestos solo funcionan si son inevitables y que la infraestructura física crea riqueza real. Principios que los economistas tardaron décadas en formalizar, pero que él aplicó instintivamente. Cambió la forma en que funciona el capitalismo moderno mientras luchaba batallas a caballo. Al final, Napoleón no perdió porque fuera mal estratega militar. Perdió porque intentó controlar algo incontrolable, la economía global, pero en el proceso creó las herramientas que todos usamos hoy. Cada vez que pagas impuestos, usas un banco o confías en tu moneda, estás viviendo en el mundo económico que Napoleón construyó. Déjame en comentarios qué otro personaje histórico debería analizar. Nos vemos en el próximo video.